Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en esta oportunidad su artículo sexto, que nos habla de la responsabilidad ante la Constitución y la ley de los particulares y de los servidores públicos. Miren ustedes lo que nos dice este artículo sexto de nuestra Carta Política. Artículo sexto, Constitución Política de Colombia, abro comillas. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Cierro comillas. Como lo menciona la primera parte del artículo que venimos estudiando, los particulares respondemos, o mejor, somos responsables ante las autoridades si infringimos lo que disponen la Constitución y las leyes de nuestra República, como por ejemplo en materia penal. Si nos apoderamos de cosa mueble ajena, seremos condenados por el delito de hurto. Si por el contrario omitimos la luz roja del semáforo o conducimos nuestro vehículo en estado de embriaguez, se nos impondrá una multa por estar incurriendo en una contravención de la norma de tránsito. Si un empleador no paga a sus trabajadores las vacaciones a las que tiene derecho, el juez laboral podrá sancionarlo obligándolo a cancelarlas de acuerdo a lo que determine el Código Sustantivo del Trabajo, y así muchos otros ejemplos con las diferentes ramas del derecho, pero en ningún caso es dado que la autoridad nos imponga una sanción que no esté dispuesta en una norma jurídica, únicamente porque en ejercicio de su autoridad considera caprichosamente que determinada acción de un ciudadano no es correcta. En ese caso, ese ciudadano sancionado puede exigirle a la autoridad que le exponga, que le informe la norma que aparentemente está transgrediendo. Todo lo anterior, no sobra repetirlo, por cuanto el artículo sexto de nuestra Constitución nos dice que los particulares solo somos responsables por infringir la Constitución y las leyes. Pero revisemos ahora la otra parte de ese artículo en la que nos dice que los servidores públicos son responsables por la misma causa, es decir, por infringir la Constitución y la ley, pero añade un tema que no es menor. Escuchen ustedes, abro comillas, los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Cierro comillas. Lo anterior quiere decir que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones no pueden hacer ni más ni menos de lo que consagran las normas que regulan su actividad. Es por ello que otro artículo de la Constitución del que nos ocuparemos posteriormente nos dice que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. Esto que ustedes acaban de escuchar es lo que se conoce como el principio de legalidad, y así lo ha expresado la Honorable Corte Constitucional en los siguientes términos. Escuchen ustedes, abro comillas. En Colombia, el principio de legalidad ha sido entendido como una expresión de racionalización del ejercicio del poder, esto es, como el sometimiento de las actuaciones de quienes desempeñan funciones públicas a norma previa y expresa que las faculten. Dicho principio está formulado de manera expresa en la Carta Política y se deduce inequívocamente de ciertos preceptos. En el mismo sentido se encuentra el artículo sexto de la Constitución Política que, al referirse a la responsabilidad de los servidores públicos, aporta mayores datos sobre el principio de legalidad, pues señala expresamente que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Dicha disposición establece la vinculación positiva de los servidores públicos a la Constitución y la ley, en tanto se determina que en el Estado colombiano rige un sistema de responsabilidad que impide a sus funcionarios actuar si no es con fundamento en dichos mandatos. Cierro comillas. Hasta aquí la cita de la Honorable Corte Constitucional respecto a este tema. Para terminar esta explicación, digamos que en vista de que todos los días podemos ver a servidores públicos extralimitándose en sus funciones o por el contrario omitiendo las que están en la ley,
es que en nuestra legislación existe el denominado derecho disciplinario, el cual tiene como propósito sancionar a los servidores públicos que desacaten lo dispuesto en la Constitución, las leyes, los decretos y demás disposiciones que regulen el ejercicio de su cargo. Esto es entonces lo que nos dice el artículo 6 de nuestra Constitución Política de Colombia. No cabe duda, al menos ese es mi criterio, que conocer lo que dispone dicha norma otorga una importante herramienta de defensa para el ciudadano de a pie, pues queda completamente claro que no tenemos por qué obedecer a ninguna autoridad pública, por más importante que sea, si ésta se abroga funciones o competencias que no le corresponden de manera caprichosa o autoritaria. Hemos llegado al final de esta explicación. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.